está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Bueno, qué hermoso es poder llegar nuevamente a reunirnos. Qué lindo es que estés de otro lado y que te prepares para compartir este programa junto a nosotros. ¿Sí? Estamos con una palabra de parte de Dios que viene directamente del cielo para tu vida y para tu familia, hablando del pueblo de Dios, la cultura del reino, lo que queremos compartirte a continuación, ¿no? Y felices de saber que desde Cardales es tierra de bendición, tierra de avivamiento, bueno, llegando allí donde quieras que te encuentres ahora. Así que no te apartes, compartí este tiempo con nosotros. Tenemos todo lo que Dios preparó para vos en este programa. Así que compartamos juntos esta hermosa palabra que viene de parte del cielo para tu vida y para tu familia. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Así que bendecimos a todos los que están del otro lado, a la distancia, al aire. Una bendición poder estar llegando a su casa, a su trabajo, bueno, donde quiera que esté en este día, que Dios sea bendiciendo su vida. Pero es importante, si usted tiene la posibilidad, como siempre lo alentamos desde aquí, a tener una Biblia que la pueda leer junto con nosotros. El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 10, hay una historia que quiero en este tiempo comentársela. Así que cuando lo encuentra, el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Y era centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Este hombre tenía algunas particularidades, ¿no? Dice que era piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo oraba a Dios? Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido ¿a dónde? Para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿cómo? Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistía. Dice, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Y esta es palabra de Dios. Quiero leérselo en una versión un poquito más, en una versión, la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un hombre capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel.
Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Este está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Y esto es palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Bueno, un poquito más moderno el castellano y algunas cositas, como por ejemplo que lo primero que destaca esta palabra, ¿no?, que este hombre tenía una particularidad. Y yo creo que no solamente los que están aquí, sino los que están a la distancia. Hay muchas personas que tienen ese corazón, ¿no?, un corazón que busca agradar a Dios. Cuando viene esta descripción, ¿no?, de un hombre que era temeroso de Dios, dice que él era temeroso de Dios. Y esa calificación se la daba a personas que simpatizaban con el judaísmo, que si bien no habían pasado el proceso de la circuncisión y haberse metido de lleno al judaísmo, pero este hombre era alguien que simpatizaba y que creía en ese Dios protector, que creía en ese Dios salvador, que había leído el Antiguo Testamento en aquel entonces y había visto cómo Dios siempre había estado en favor de ese pueblo, y él decidió honrarle a ese Dios y rogarle a ese Dios. Y mientras compartía esta palabra se me venía al corazón en cuántas oportunidades hablé con personas que me decían: yo estaba un día rogándole a Dios, pero precisamente no en un templo cristiano evangélico, sino que estaban en otro lugar buscando a Dios y rogándole a Dios. Y dice, hasta que un día descubrí realmente dónde estaba el Espíritu Santo, dónde estaba Dios, y ahí mi vida cambió y empecé a buscarlo cada día más. Qué interesante esto, ¿no? Porque en aquel entonces no había los medios que tenemos hoy, ¿no? La radio, la televisión, el internet. En aquel entonces, si Dios quería llevar un mensaje, entonces ¿qué tenía que hacer? Usar a un ángel. En este entonces, cuando uno entiende de que Dios, bueno, es interesante saber que hay cosas que Dios ya las deja por resuelta porque va avanzando la civilización y vamos teniendo herramientas que en aquel entonces no teníamos. Sería como que justo Cornelio se sienta enfrente de la televisión y dice: a ver, voy a buscar algo, y de repente se encuentra con el programa y Dios le empieza a hablar. Es algo interesante, ¿no? Porque ¿cómo habla Dios a las personas? A través de las personas. ¿Y cómo a través de las personas? Precisamente las personas que comparten la Biblia, que es la palabra de Dios. De la misma manera, alguien que esté allí buscando buena música o diciendo, bueno, a ver, en este tiempo quiero sintonizar y escuchar algo, y se encuentra con este mensaje y de repente se detiene y presta atención. Bueno, de la misma manera que le pasó a Cornelio en esa media tarde, de la misma manera Dios está llegando al corazón de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Podrá ser así? Bueno, es interesante esto, ¿no? Y algunas cosas para destacar. Dice que había allí en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, dice, de la compañía de la italiana. O sea, interesante que era un hombre que tenía autoridad, que llevaba adelante, tenía a cargo unas 100 personas que dependían de él. Él tenía a cargo una parte de esa legión, ¿no? La legión eran algo así como 6.000 hombres, y él tenía a cargo una pequeña porción, pero tenía una responsabilidad muy grande. Pero mire qué interesante que a pesar de su responsabilidad y de tener que llevar adelante quizás la justicia, el orden en ese lugar y estar involucrado en la problemática de ese tiempo, qué interesante que este hombre tenía tiempo para Dios. Decirle al que está al lado tuyo, siempre hay tiempo para Dios. Siempre hay tiempo para Dios. A veces andamos por la vida muy ocupados, tenemos un montón de cosas que hacer, y cuando viene un mensaje, ya no a través de un ángel, sino a través de un programa o a través de cualquier forma, de una literatura, de algo, lo primero que la evaluación que hace un hombre dice, sí, está bueno, pero no tengo tiempo para estas cosas. Y la vida se pasa, y la vida se pasa rápido. ¿Cuántos saben eso? La vida pasa muy rápido, ¿eh? Yo me acuerdo
que cuando me pongo a ver algunas fotos de años anteriores, digo, wow, tan rápido pasó. Y me miro y digo, no, es increíble esto. ¿De dónde salieron todos estos kilos que tengo ahora si antes no tenía nada? Pero la vida pasa rápido y van sucediéndonos cosas que parece que no nos damos cuenta, pero van sucediendo. Algunas para bien, otras tristemente para mal. Entonces, Cornelio tenía algo muy interesante. Por eso, cada vez que Dios deja plasmado algo en la Biblia, es porque nosotros tenemos que tomar de ello el ejemplo a vivir. Y lo primero que vemos que era un hombre ocupado. ¿Cómo estaba? Ocupado. Tenía su ocupación y su responsabilidad, pero tenía su tiempo para Dios. Entonces, es interesante que usted se detenga de toda actividad y pueda tener este tiempo para Dios. Quizás está escuchando, pero a la misma vez está sonando el teléfono, pero a la misma vez está pensando en que tiene que hacer tal o cual cosa. Es tiempo de detenerse y prestar atención al mensaje de la palabra de Dios. Dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y dice algo más interesante, dice, y oraba a Dios siempre. O sea, no solamente tenía su tiempo, sino que su dedicación de tiempo era una dedicación de calidad de tiempo para Dios. Porque no solamente él temía a Dios, sino que su fe, esa fe que él había decidido tener en Dios, tenía obra. ¿No? Porque vio que dice que la fe sin obra, ¿cómo es? Es muerta. Pero este hombre tenía obra, tenía fe y tenía obra. Entonces él hacía dos cosas. Él era temeroso con su familia, pero no se quedaba con eso, sino que salía más allá de su casa. Ese reflejar, el buscar a Dios salía más allá de las cuatro paredes de su casa y él salía hacia afuera en ayudar al pobre y en orar siempre a Dios. Es interesante esto, porque son estas hermosas cualidades que tenemos que tratar de tomar como un ejemplo a seguir. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios en su vida? ¿Lo quiere ver? ¿Usted quiere ver el favor de Dios? Bueno, es interesante que podamos tomar esta decisión, porque como siempre decimos, Dios no resiste un corazón que se humilla y que tiene fe. Dios no lo resiste. Dios acude, Dios responde, Dios se da a conocer, como creo que se está dando a conocer en este momento a través de aquellos que están mirando o están escuchando este mensaje. Dios se está dando a conocer. Este hombre tuvo una experiencia muy fuerte, ¿no? Dice que vio claramente en visión como a la hora de las 3 de la tarde o a la hora 9, como dice esta versión, del día, a un ángel que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado, dice esta versión, la otra dice aterrorizado, o sea, no debe ser poca cosa, no pararse de repente y tener esta visión. Y dice que él con tanto temor le pregunta, dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué es? Y se pone atento a escuchar lo que Dios tenía a través de ese mensajero. ¿Se acuerda usted lo que significa ángel, no? Un ángel es un mensajero del Señor. A través de ese mensajero, Dios le enviaba precisamente eso, un mensaje, el cual él tenía que aceptar y luego tenía que vivirlo, porque es interesante escuchar la palabra de Dios, bueno, usted puede edificarse, puede coincidir con muchas cosas que nosotros podamos decirle aquí, pero si usted sale luego a su cotidiano andar y no lo aplica, ¿serviría de algo? Es como ir al médico, que te diagnostique y que de repente diga, bueno, tome esta tableta que con estos medicamentos usted va a andar bien. Y usted sale de ahí y dice, qué bárbaro, sí, me dijo la verdad, me siento bien y se deshace de aquel medicamento. Y luego pasa el tiempo y lo que se tenía que mejorar, ¿qué pasó? Empeoró. Y entonces ahí se dio cuenta que sencillamente tuvo una buena charla, un buen momento, pero no fue obediente en aplicar lo que tenía que aplicar. De la misma manera es la palabra del Señor. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Entonces dice que él escuchó atentamente y lo primero que le destaca a Dios a través de ese mensajero,
dice que el ángel le dijo, cuando él lo miró fijamente, versículo 4, perdón, a ver, dice, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Interesante, ¿no? El mensaje era específico y preciso. Y daba lugar, daba persona, daba lugar, hacía un mensaje bien claro. Y esto es en favor de lo que hablábamos quizás un poquito afuera del aire, cuando uno cree recibir esa revelación, siempre lo que Dios te va a decir es claro y específico, ¿no? Imagínese que este mensajero le estaba dando una dirección la cual él tenía que acudir para poder aprender más o descubrir más o entender todo el mensaje. Por eso siempre hablamos, ¿no?, que no alcanza con compartir un tiempo a través de la radio o un tiempo a través de la televisión, sino que tenemos que buscar un lugar para congregar. Tenemos que buscar un lugar donde podamos entender a Dios cada día más y saber que Dios viene para quedarse en nuestra vida. Que cuando Dios sale al encuentro de alguien, sale al encuentro porque Él lo eligió a uno, y no solamente porque Él lo eligió, sino porque Él quiere que vos tomes la forma de vida de Jesucristo. Y entonces no alcanza con solamente escuchar un mensaje o compartir un tiempo, sino que la decisión de buscar un lugar y de congregarte y de conocer más a Dios va a hacer que tu vida sea una vida de éxito en Dios. Este hombre recibió específicamente y le dijo, tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a tal casa, tienes que hacer así, así, hasta le dijo, ¿no?, a la orilla de la ruta 6, parece que estuviera diciendo, ¿no? Tienes que ir y acercarte. Y cuando usted escucha que precisamente pasamos el lugar de congregar y nuestros días de reunión, es precisamente para que usted no se quede con un solo programa, sino que pueda llegar y que pueda compartir y pueda crecer en la fe. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor a través de su palabra. Este hombre recibe una orden específica y le dice que tiene que ir a un lugar específico y entrar a ese lugar y buscar a ese mensajero que Dios ya tenía reservado ahí. Algo muy interesante, esto es para de alguna manera disfrutarlo leyendo todo el capítulo, porque para un judío entrar a una casa de un gentil era algo inmundo. En ese tiempo los judíos no se acercaban a los gentiles, era como una deshonra. Pero Dios ya estaba tratando con la vida de Pedro, Dios ya estaba obrando en su vida, el cual él había tenido una visión también en ese momento donde veía un lienzo que descendía con animales puros y con animales impuros, que estaba establecido por Dios para diferenciar al pueblo que le servía a Dios y al pueblo que no le servía a Dios. Entonces, los hebreos no podían comer de esos animales impuros, pero ahora Dios, representando en esa imagen las dos iglesias, o de alguna manera haciendo la unión de la gente y llevando a una sola iglesia. Ya no había hebreos, ya no había griegos, ya no hay diferencia. Ahora todos somos del pueblo de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces es interesante porque en este momento se está de alguna manera echando los fundamentos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo. O la otra palabra sería la iglesia católica de Jesucristo. Se está dando esa orden donde ya es todo uno. En Cristo somos uno. Y entonces ahí viene cuando la iglesia es fundada a través de esta experiencia en el libro de los Hechos. Ahí viene cuando Pedro acepta esa invitación y él dice que los hace entrar a su casa estos mensajeros. Es interesante porque dice que ni bien se fue el ángel, ni bien se fue el mensaje, él ya empezó a moverse y buscó ir a buscar a estas personas. Pero algo que se destaca esta lectura que hemos leído es que buscaba a dos sirvientes y a un soldado devoto. Es interesante, porque a veces nosotros nos equivocamos cuando buscamos referencia, ¿no? A los que nos están escuchando o viendo, cuando dice, ¿sabes qué? Se acerca alguien y se acerca a otro y dice, ¿sabes qué? Tengo el deseo de acercarme a la iglesia y compartir un mensaje. Imagínense que usted se acerca, está en el boliche, con el amigo del boliche, y le dice, ¿sabes qué?
yo quiero acercarme para ir a la iglesia. ¿Qué? ¿A dónde te vas a meter? Sí, tengo ganas, pues estoy... No, no vayas ahí porque no sirve de nada. Imagínese. O sea, la pregunta que te tenés que hacer, ¿a quién estás buscando? ¿A quién estás de alguna manera abriendo tu corazón con ese deseo que estás sintiendo ya hace tiempo de acercarte y compartir una de nuestras reuniones? A veces en esta parte no somos cuidadosos y no nos acercamos. Este hombre sabía que esto era algo espiritual y que era algo muy serio. Y no buscó a cualquiera, porque él tenía personas a cargo. Él podía haber llamado a cualquiera y decir, venga para acá, a ver, vaya y hágame esto y punto. Sin embargo, él seleccionó las personas que iban a ser el vínculo para poder llegar. Entonces él se buscó de rodearse de personas que sean de fe como él. Y quizás te está faltando eso, quizás ha llegado a tu mano o ha llegado una invitación, por ejemplo, a ver el programa de alguien que realmente es de fe. Quizás conoces en tu familia a alguien que sirve a Dios, que ya concurre a una iglesia y estás con eso de que solo no te atreves. Bueno, él envió a gente que estaba con el mismo deseo que él de conocer la verdad. Cuando uno sigue leyendo este capítulo, encuentra de que él no solamente envía a estas personas a buscarlo, que eran personas que eran espirituales, sino que dice que cuando Pedro accede a venir a la casa de él, dice que él ya había invitado a todos sus parientes y sus amigos más íntimos, había invitado a su casa porque él quería que todos escucharan lo que Dios le había hablado a través de ese ángel. Es muy interesante esto porque realmente yo creo que Dios está llamando a muchas personas que no concurren a ningún lugar, pero que son personas temerosas de Dios, que son personas que son colaboradoras con la necesidad del otro, personas que yo creo que están agradando a Dios. Y por eso Dios nos pone hoy en tu casa, por eso hoy Dios nos pone a través de los diferentes medios en llevar este mensaje. Es porque Dios te está llamando y te está mostrando el lugar donde tenés que concurrir para poder crecer en esa vida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo firmemente, yo creo que hay muchos varones y mujeres que buscan a Dios y que aman a Dios y que de alguna manera lo hacen de la forma que ellos saben, porque Cornelio lo hacía de la forma que él sabía. Cornelio había sido instruido de la forma que sabía, pero sin embargo Dios ahora quería llevarlo a la manera de él. Por eso Dios se toma el trabajo de enviar un ángel y decirle, mira, tenés que ir a tal lugar, tenés que ir a tal casa, tenés que buscar a tal persona y tenés que ahí prepararte para recibir lo que yo quiero decirte. Vuelvo a repetir. Creo que Dios en este momento está usando este medio para decirte precisamente esto. Es tiempo de que te vengas a Dios. Es tiempo de que abras tu corazón a Dios. Es tiempo de que permitas que Dios guíe tus pasos. ¿Sí? ¿Cuántos dejan que Dios guíe sus pasos? Cuando usted llegó a este lugar, ¿cómo llegó? ¿Llegó guiado por Dios? Usted no vino ni porque fuimos y lo trajimos, le pusimos una camisa de fuerza y lo trajimos acá. Usted no vino como hacía ese predicador que cuando predicaba salía con una bolsita de caramelos para que la gente no se fuera y le daba una bolsita de caramelo. O sea, no, usted vino porque realmente Dios lo guió a llegar a este lugar. Y yo creo que cada vez que podemos pasar un testimonio de alguien que cuenta lo que recibió a través de haber llegado al lugar donde está el Señor, al lugar donde está el Espíritu Santo, al lugar donde hay instrucción de parte de Dios a través de la palabra de Dios. Esas personas demuestran con un testimonio de vida que las cosas han cambiado. Y yo quiero orar a Dios en este día para que puedas dar ese paso de fe, para que puedas ser obediente al mensaje, para que puedas decir verdaderamente, yo necesito que conocer más a Dios. Verdaderamente yo siento que hay algo más y que no lo encuentro. Hay mucha gente que camina en esta búsqueda de Dios y ha recibido algo, un bocadito de la presencia de Dios. Dios te ha tocado, en un momento has rogado a Dios, has clamado a Dios y has sentido la presencia de Dios, pero es como que llegó hasta ese punto y no más. Pero hay algo adentro tuyo que dice, hay más todavía, hay mucho más. Y ese es el camino del creyente. El camino del creyente es alguien que siempre está deseoso, siempre está con hambre, siempre está con querer conocer más. Cuando usted encuentra a alguien que dice, se conformó con lo que conoció, usted va a ver a alguien que sencillamente se vuelve un religioso. Dice, ya está, con lo que yo conozco, con lo que yo sé,
ya me conformo, entonces se convierte en un religioso. Pero cuando usted ve a alguien que es hambriento y sediento de Dios y que quiere conocer cada día más a Dios, ahí va a encontrar a alguien que realmente está entendiendo lo que es Dios para una persona. Dios para una persona es todo en todo tiempo. Y entonces no hay lugar para sentirse satisfecho, sino que Dios es una forma de vida, Jesús es una forma de vida, el Evangelio es una forma de vida. Servir a Cristo es una forma de vida. Ya no es solamente en algunos horarios puntuales, sino que como hacía este hombre, que llevaba su vida cotidiana adelante con todas sus responsabilidades, pero él seleccionaba un tiempo y ese tenía calidad de tiempo porque no solamente oraba y buscaba a Dios siempre, sino que también hacía la obra de Dios. Yo creo que él entendía lo que entiende Dios cuando ve una necesidad. Cuando ve una necesidad, él entendía y él accedía a poder suplir esa necesidad. Quizás te sientes identificado y vuelvo a decir, hay mucha gente que no concurre a ninguna iglesia, que no concurre a ninguna congregación, pero que entiende que es un buscador de Dios, que entiende de que hace la obra de Dios en favor de la gente que necesita, pero hoy Dios te está mostrando que hay mucho más de Él. Yo quiero que cierres tus ojos y quiero orar al Señor en este tiempo. Quiero pedirle a Dios, por vos que estás allí a la distancia, que puedas atreverte a este desafío, que puedas atreverte a este nuevo tiempo, que puedas saber que Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. La vida de Cornelio cambió, la vida de su familia cambió, porque ahora la iglesia de Jesucristo nacía en el hogar de su casa. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! La iglesia de Jesucristo, la iglesia que hoy conocemos que crece de millares a millares cada año, esa iglesia de Jesucristo nació en el comedor de la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios de verdad, porque él fue obediente al mensaje y abrió la puerta de su hogar, abrió la puerta de su casa para que no solamente los que estaban con él fueran bendecidos, sino que ahora sus parientes y sus amigos personales, sus amigos más cercanos, pudieran conocer al Dios que él estaba conociendo. Ahora de una forma diferente, recibiendo a un judío que también había entendido que venía un tiempo diferente y que ahora entraba a la casa de un gentil y compartía, porque él no podía llamar inmundo a lo que Dios había limpiado. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Señor, yo bendigo a los que están del otro lado, escuchando este mensaje, y sé, Señor, que estás hablando específicamente a personas que hacen el bien, que rezan, que ruegan, que oran, que claman por ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas obrando en esas vidas, en esas familias, en esas personas. Señor, que al compartir este tiempo tú puedas obrar en favor de sus vidas de una forma especial. Te lo ruego, Espíritu Santo, que seas tú obrando, Señor. Que un tiempo nuevo venga sobre sus vidas y que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en favor de ellos. Señor, yo te doy gracias porque sé que lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Los Cardales. Bueno, llegamos al fin, ¿no? Pero si te quedaste con deseos de seguir escuchando, seguir conociendo, bueno, como ves al pie de la pantalla, allí está nuestra dirección, está nuestros números de teléfono. Realmente tenemos interés en conocerte, en poder hablarte y profundizar, el conocimiento de Dios para tu vida, ¿no? Ser pueblo de Dios, ser hijo de Dios tiene beneficios que realmente te van a sorprender. Los beneficios, el primer beneficio, y como lo decía el mensaje, es el beneficio eterno, ¿no? De tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero queremos alentarte a que puedas acercarte a una de nuestras reuniones, puedas compartir con nosotros un tiempo de palabra, un tiempo de bendición, y que también nos puedas seguir a través de FM El Cambio 96.9 y todas las formas que te dimos a través de allí al pie de la pantalla. Has podido tomar quizás nota y podernos seguir y puedas seguir creciendo tu fe, porque la fe es por el oír
el oír la palabra de Dios. Y de eso se trata cada vez que salimos aquí a través del Canal 4, es para hacer que tu fe pueda crecer al punto de que puedas disfrutar los beneficios del reino. Así que Dios te bendiga y te esperamos. Y como siempre decimos, Cardales, tierra de bendición, tierra de avivamiento. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.